Bienvenidos al desarrollo de la práctica número 7, la cual corresponde a identificación de las plantas C3 y C4. Para poder entender el mecanismo de diferenciación anatómica entre plantas C3 y C4 es importante recordar algún principio de la fotosíntesis. La fotosíntesis, como lo hemos comentado anteriormente, tiene dos fases. La fase luminosa, que ocurre en las membranas del tilacoide, en donde a través del proceso de fotólisis del agua se obtienen protones de hidrógeno y algunos electrones que se utilizan en la fabricación de ATP y NADPH. Posteriormente, la fotosíntesis oscura es aquella que no requiere luz y por lo tanto confiere a la fabricación de azúcares. Esta fabricación de azúcares radica en cómo la planta tendrá una capacidad para fijar el dióxido de carbono. El ciclo de Calvin tiene el proceso de carboxilación, el proceso de reducción y de regeneración. La molécula de dióxido de carbono ingresa al ciclo de Calvin. La rubisco se va a encargar, en este caso, de fijar el carbono a la ribulosa, para posteriormente generar moléculas de ácido 3-fosfoglicérico. Estas moléculas de ácido 3-fosfoglicérico se transformarán en ácido 1,3-difosfoglicérico y posteriormente, con el bombardeo de protones de hidrógeno, tendríamos gliceraldehído 3-fosfato. El gliceraldehído 3-fosfato liberaría carbonos que permitirían la formación de glucosa. La forma en cómo las plantas pueden fijar el dióxido de carbono es lo que lo diferencia en metabolismo C3 y metabolismo C4. En el ciclo de Calvin, la rubisco tiene dos funciones muy importantes. La primera de ella es la fijación del dióxido de carbono hacia la ribulosa cediéndole un carbono. Pero la rubisco, además de ser afín al dióxido de carbono, puede ser también afín al oxígeno. Esto complica por lo tanto el proceso de fotosíntesis, dando la vía de la fotorrespiración, que es un proceso en el cual se degrada materia orgánica que ha sido generada por la fotosíntesis y se gasta una cantidad excesiva de ATP. Por lo tanto, una planta que ingresa al periodo de fotorrespiración tiene pérdidas energéticas muy importantes. En plantas con metabolismo C3, la fijación del carbono puede ocurrir en el mesófilo esponjoso, así como en el parénquima cortical, lo cual permite que se almacenen gránulos de reserva o amiloplastos en todo el lumen, en todo el tejido foliar. Y ello está relacionado a que no existen puntos en los cuales se dé una alta actividad fotosintética como ocurre en las plantas C4. ¿Esto a qué se debe? Se debe a una eficiencia energética. En este caso, tendríamos que los estomas permiten el intercambio gaseoso, permitiendo en este caso el ingreso de dióxido de carbono y oxígeno. El dióxido de carbono es difundido a todas las células del mesófilo esponjoso, los cuales desarrollan la fotosíntesis y permiten el almacenamiento de sustancias de reserva. Así también se permite el almacenamiento de sustancias de reserva en el tejido de parénquima en empalizada. Por ello, cuando tenemos una tinción con Lugol, se tiñen todas las capas del tejido foliar de forma homogénea. ¿Esto por qué ocurre? Ocurre debido al proceso en el cual la planta fija el carbono, ya que presenta como primer aceptor del carbono a la ribulosa bisfosfato carboxilasa oxidasa. Esta molécula, como lo hemos mencionado, es afín al dióxido de carbono así como al oxígeno, lo cual tiene complicaciones importantes energéticas. Cuando la concentración de dióxido de carbono es alta, entonces la ribulosa bisfosfato carboxilasa oxidasa permite que el dióxido de carbono ceda uno de sus carbonos a la ribulosa, permitiendo con ello que el ciclo de Calvin se desarrolle de forma adecuada hasta formar azúcares.
azúcares que son almacenados en vesículas de almacenamiento de sustancias de reserva conocidas como amiloplastos, tanto en el mesófilo esponjoso como en el parénquima cortical o en el parénquima en empalizada en el caso del tejido foliar. Pero ello trae una complicación, ya que si la concentración de oxígeno es elevada, entonces la ribolosa bisfosfato-carboxilasa oxidasa es afín al oxígeno y por lo tanto se genera el proceso de fotorrespiración. En el proceso de fotorrespiración, además de que se forma el 3-fosfoglicerato, también se llega a formar el 3-fosfoglicolato, lo cual consume una cantidad muy importante de moléculas energéticas como el ATP. Por ello es muy importante, en este caso, tener una alta reserva energética en todo el tejido para que se pueda desarrollar tanto el proceso de fotorrespiración como el proceso de generación de glúcidos en el ciclo de Calvin. Esto también está relacionado a la eficiencia en el uso del agua. Se ha demostrado que en algunas condiciones favorables, una planta con metabolismo C3 puede llegar a perder en los estomas aproximadamente 100 moléculas de agua por cada molécula de dióxido de carbono que ingresa al estómago o a la cámara subestomática. Por lo tanto, en zonas con un aporte constante de agua, no presenta ningún problema para las plantas con metabolismo C3. Pero en aquellas plantas que presentan metabolismo C4 o metabolismo CAM, sí presenta un problema, ya que son plantas que se ubican en ambientes un poco más secos o incluso en ambientes áridos. Para ello existe una adaptación metabólica. Las plantas C4 no utilizan principalmente al arrubisco como el primer proceso de fijación del dióxido de carbono. Utilizan a otra enzima. Esta enzima es la fosfenolpiruvato carboxilasa. La fosfenolpiruvato carboxilasa se encarga de fijar el dióxido de carbono a las células del mesófilo, particularmente a las células que corresponden al clorénquima. Una vez que las células del mesófilo o las células del clorénquima utilizan a este dióxido de carbono, inicia una fase de transformación en el cual el fosfenolpiruvato acepta al carbono del dióxido de carbono para formar una molécula de 4 carbonos con la cual inicia el metabolismo. Esta molécula se conoce como el oxalacetato. El oxalacetato puede llegar a transformarse en malato o en ácido aspartico, que es otra molécula de 4 carbonos. Esta va a permitir que se vuelva a liberar el dióxido de carbono. ¿Y por qué se va a liberar el dióxido de carbono? Porque este dióxido de carbono va a pasar a la siguiente capa, es decir, del clorénquima a las células de la vaina. Estas células de la vaina ahora van a contener únicamente al dióxido de carbono, pero ya no se va a contener oxígeno, porque en el caso de las células del clorénquima pueden llegar a presentar tanto oxígeno como el dióxido de carbono. Y este oxígeno no generará procesos de fotorrespiración, ya que no está presente el arrubisco. Y al no estar presente el arrubisco, entonces no se activan los procesos de fotorrespiración y las plantas tienen una excelente eficiencia energética. Una vez que el dióxido de carbono ingresa a las células de la vaina, las cuales recubren a los tejidos vasculares, entonces el arrubisco, que es afín al dióxido de carbono y también al oxígeno, en condiciones de baja concentración de oxígeno, dado este primer proceso de fijación del dióxido de carbono, van a producir a través del ciclo de Calvin a los glúcidos. Por lo tanto, las células de la vaina, así como las células del clorénquima que rodean a los haces vasculares, van a tener una alta reserva energética y van a contener vesículas con almidón. Por lo tanto, al hacer una tinción en Lugol, tendríamos que los haces vasculares de las plantas con metabolismo C4 van a presentar una aglomeración de Lugol o de tinción cerca de los haces vasculares, mientras que las plantas C3 presentarían una tinción homogénea. A esta conformación en la cual tenemos a el clorénquima radial, a las células de la vaina y a los haces vasculares, se le conoce como estructura Kranz, en la cual podemos observar al mesófilo rodeando a los haces vasculares.
y esto permitirá, en tinción con Lugol, la observación de un mesófilo que rodea a los haces vasculares con una coloración mucho más intensa que las células que corresponden al parénquima del resto de la hoja o del resto del tejido foliar. Por lo tanto, revisando la anatomía de una planta C3, podemos observar a la epidermis, el parénquima en empalizada, el mesófilo esponjoso o parénquima lagunar, así como a la epidermis inferior y a los estomas. En este caso, si pudiéramos utilizar Lugol, todas las células podrían teñirse de forma homogénea. Entre tanto, una planta con metabolismo C4 va a presentar la morfología tipo Kranz, en la cual presentamos a las células del epidermis, las células del mesófilo, un mesófilo que desarrollará un clorénquima rodeando a los haces vasculares y protegiendo a las células de la vaina. Y en este caso, las células de la vaina serán las encargadas como fijadoras del dióxido de carbono en el proceso de carboxilación del ciclo de Calvin para poder generar glúcidos y sustancias de reserva que en presencia de Lugol teñirían a las células circundantes a los haces vasculares como puntos importantes de reserva energética. El objetivo de la presente práctica es el siguiente: identificar a planta C3 y planta C4 a través del patrón de distribución de almidón en la lámina foliar, así como observar diferencias anatómicas entre las hojas de planta C3 y C4. Buen día, bienvenidos a la sesión experimental de la práctica número 7, la cual corresponde a identificación de las plantas C3 y C4. Para el desarrollo de esta práctica vamos a utilizar el siguiente material biológico. Vamos a utilizar unas hojas de la plantita de frijol de nuestro sistema hidropónico. Vamos también a utilizar hojas de plantas de maíz, preferentemente de nuestro cultivo hidropónico. Vamos a trabajar con hojas de pasto silvestre. Vamos a trabajar también con algunas hojas de una planta de calabaza. Vamos a trabajar con unas hojas de plantas de espinaca y con hojas de plantas de acelga. En este caso vamos a sustituir un poco el material biológico que se nos sugiere en la práctica. ¿Para qué vamos a trabajar con este material biológico? Para tratar de cumplir el objetivo de la práctica. El primero es identificar cuáles plantas tienen un metabolismo C3 y metabolismo C4 a través de un patrón de distribución de cómo se acumula el almidón dentro del tejido foliar, particularmente expuesto por una tinción de Lugol. En el caso del objetivo número 2, vamos a observar algunas diferencias anatómicas que se presentan en plantas C3 y plantas C4 a través de cortes transversales de este material biológico que tenemos para el desarrollo de nuestra práctica. Para ello, el primer proceso será la obtención de material biológico para hacer un proceso de decoloración. En este proceso de decoloración vamos a extraer todos los pigmentos que se encuentran dentro de las células. Vamos a tratar a través de un calentamiento generar una explosión de los plastos para que estos puedan liberar a la clorofila y la clorofila no interfiera en la tinción, en este caso de los gránulos de almidón. Una vez que hagamos esto, extraemos todo el pigmento, primero por un tratamiento térmico y después por una extracción con un solvente. En este caso vamos a trabajar con alcohol etílico al 80%. Una vez que trabajemos con este alcohol etílico al 80%, vamos a hacer un extracto de todo el pigmento y nos va a quedar el tejido vegetal sin los pigmentos fotosintéticos. Posteriormente vamos a elaborar una tinción con una solución de Lugol y vamos a generar un enjuague. Donde la tinción de Lugol presente un acolmatamiento, tendríamos entonces los gránulos de almidón adjuntos a la sección en la cual se están reservando los polisacáridos que funcionan como sustancia de reserva. Los amiloplastos van a quedar expuestos en el tejido foliar. Y de esta forma vamos a tratar de identificar, dependiendo de las áreas en donde se acumulen los amiloplastos evidenciados por Lugol,
podemos referenciar qué tipo de metabolismo presente. Así también vamos a revisar la estructura morfológica que presenta el parénquima y el mesófilo a través de los cortes transversales. Para ello vamos a poder definir con los cortes en el microscopio estereoscópico y posteriormente la observación en el microscopio compuesto la estructura que presentan los organismos. Entonces, recordando nuestro material, tenemos hojas de acelga, hojas de espinaca, hojas de calabaza, pasto silvestre, hojas de maíz y las hojas de frijol. Vamos a comenzar entonces con el tratamiento térmico para este tipo de ejemplares. Para efectuar un tratamiento térmico en el cual vamos a desprender los pigmentos fotosintéticos de nuestros ejemplares, vamos a someter a nuestro ejemplar en agua en ebullición. Lo vamos a someter aproximadamente por 1 minuto si el ejemplar presenta un tejido foliar que es un poco blando. En el caso de algunas plantas como las monocotiledonias o algunas gramíneas, vamos a tener que generar un proceso de calentamiento aproximadamente por 2 a 3 minutos, ya que el tejido foliar es un poquito más fuerte y la cutícula que presentan los ejemplares también es un poquito más gruesa. De aquí entonces, en el caso de la hoja de calabaza, que es un poco blanda, generamos este proceso de calentamiento por 1 minuto en agua en ebullición. Una vez que generemos este ablandamiento del tejido foliar, nuestro material estaría listo para hacer el proceso de extracción de pigmentos a través de un solvente orgánico. En este caso vamos a utilizar etanol, pero se pueden utilizar otro tipo de compuestos orgánicos que tienen una alta eficiencia en la remoción de algunos pigmentos. Pero por cuestiones de seguridad y también por manejo dentro de un laboratorio de docencia, es recomendable utilizar etanol al 80%. Una vez que tenemos ya un ablandamiento del tejido, ahora tenemos en este matraz de Erlenmeyer alcohol etílico al 80%. Removemos el ejemplar del agua en ebullición. Aquí podemos observar que el agua presenta un ligero desprendimiento ya de los pigmentos fotosintéticos, así como de otros principios activos de la planta. Así como estamos haciendo el procesamiento de este material, vamos a procesar a nuestros 6 ejemplares de la práctica del día de hoy. Tomamos a nuestro ejemplar y ahora lo vamos a transferir a un matraz Erlenmeyer que presenta alcohol etílico al 80%.
La cantidad de alcohol tendrá que ser la suficiente para que todo el tejido foliar quede embebido en el alcohol etílico al 80%. Ahora, para generar el proceso de extracción, vamos a introducir nuestros matraces a un baño María para que el alcohol genere por calor una óptima extracción de los pigmentos fotosintéticos que se encuentran dentro de los plastos. Aquí tenemos ya un baño María que se encuentra precalentado. Vamos a abrir nuestro baño María y vamos a incorporar las muestras de cada uno de los ejemplares. Incorporamos. Ahora vamos a revisar a nuestras muestras después de 35 minutos de estar en calor. Revisamos que ya algunos de los materiales se encuentran decolorados, ya no se encuentran las hojas totalmente verdes, como lo podemos observar aquí, y algunas todavía presentan algunas secciones ligeramente verdes todavía con pigmentos. Entonces, el siguiente procedimiento es hacer el enjuague correspondiente para que pongamos alcohol y de esta forma podamos remover la mayoría de los pigmentos que se encuentran dentro del tejido foliar. Para ello, vamos a utilizar un matraz Erlenmeyer, decantamos y una vez que generemos el proceso de decantado, incorporamos más alcohol. Ya que incorporemos más alcohol, volvemos a tapar con parafilm. Y ahora volvemos a introducir a nuestro ejemplar al baño María. Y este procedimiento lo hacemos para cada uno de los tratamientos. En este caso tenemos la remoción de los pigmentos del material. Aquí tenemos el alcohol etílico al 80% con el arrastre de los pigmentos fotosintéticos. Ahora, este alcohol no se va a desechar. Lo que vamos a hacer ahora es que para que este alcohol se pueda volver a reutilizar, lo vamos a destilar. Vamos a remover a los pigmentos fotosintéticos separando el alcohol por una diferencia de ebullición en un destilador, y de esta forma recuperamos el alcohol para no generar residuos en esta práctica. Ahora tenemos a nuestras hojas ya sin el pigmento fotosintético. En este caso, por ejemplo, vamos a mostrar una de las hojas que se encuentra ya en proceso de decoloración. La hoja de frijol, bueno, era de color verde como todos los demás, y ahora tenemos nuestro tejido foliar sin los pigmentos fotosintéticos. En este caso la aclaración se hizo de forma muy completa y se alcanza a observar en este caso un tejido foliar libre de pigmentos. En el caso de la planta de maíz ha costado un poco más de trabajo hacer la remoción de los pigmentos. A pesar de que la hoja de maíz presentaba ese tipo de coloración, aún todavía tiene residuales. Aquí podemos observar residuales con respecto a la clorofila. En esta sección también podemos observar otro residual. Esta plantita la vamos a someter a otro tratamiento para que quede totalmente blanco. En el caso del pasto silvestre, aquí podemos observar un porcentaje de clorofila importante todavía cercano a la nervadura central, y el demás tejido ya libre de este pigmento. En el caso de la hoja de calabaza podemos observar también una decoloración de forma muy efectiva.
en la cual ya no tenemos pigmentos fotosintéticos presentes. En el caso de la hoja de espinaca también observamos una decoloración muy efectiva, en donde podemos constatar una hoja de espinaca con una fuerte concentración de clorofila A, y ahora pues ya tenemos una buena despigmentación. En el caso de la selga, igual tenemos a nuestra selga con una coloración muy verde, pero ahora ya la tenemos con un tejido foliar desprovisto de estos pigmentos. El siguiente procedimiento será pasarla por un tratamiento de Lugol para que se puedan teñir las sustancias de reserva que aún se encuentran dentro de las células, dado que solamente se removió el pigmento fotosintético. Vamos a incorporar Lugol. Y con esta solución de Lugol vamos a generar un proceso de tinción para que podamos manifestar en este caso la presencia de los amiloplastos en el tejido foliar. Homogenizamos. Y ya que se incorpore de forma adecuada nuestra solución de Lugol, vamos a incorporar una porción del tejido decolorado. Generamos en este caso un proceso de tinción que quede muy bien embebida la sección de nuestras hojas. Lo hacemos para todos los tejidos. Para posteriormente observar en el microscopio estereoscópico la disposición de la acumulación de yodo Lugol. Podemos observar la diferencia en pigmentación. Es la misma cantidad de yodo Lugol, y en este caso estas dos hojas, la hoja de la acelga y la hoja de la calabaza, se cubrieron totalmente Incorporamos ahora la hoja del pasto silvestre. Incorporamos la hoja de maíz. E incorporamos la hoja de frijol. En el caso de la hoja de frijol quedó un poquito reblandecida. Vamos a manipularla un poquito diferente porque el tejido quedó muy sensible al proceso del tratamiento térmico y de el tratamiento que correspondió a la extracción de pigmento.
Dejamos reposar por aproximadamente 15 minutos y posteriormente vamos a efectuar enjuagues. A continuación vamos a revisar los patrones de tinción que se presentan en las diferentes muestras que fueron sometidas a la tinción de Lugol y que ahora han sido enjuagadas y que están listas para su observación en el microscopio estereoscópico. Vamos a revisar el proceso de tinción con Lugol. Tenemos en pantalla a la hoja que corresponde a el frijol. Como podemos observar, tenemos una tinción con Lugol de forma homogénea en toda la hoja, lo cual asegura en este caso que las sustancias de reserva contenidas en los amiloplastos están distribuidas en toda la sección del lumen. Ahora vamos a revisar la hoja correspondiente a la calabaza. Observamos también en calabaza una tinción en toda la sección del lumen y en algunos casos vamos a observar algunas estructuras mucho más oscuras. Estas estructuras mucho más oscuras van a presentar algunas aglomeraciones de amiloplastos. A continuación vamos a revisar la hoja de espinaca. Como podemos observar, tenemos una tinción homogénea de la hoja de espinaca. Todas las sustancias de reserva se van a encontrar de forma dispersa en el lumen. Revisamos la hoja de la acelga. En el caso de la acelga, pareciera que ya no se encuentra decolorada porque toda se volvió a teñir. En este caso, esta tinción nos está indicando que toda la sustancia de reserva se encuentra en todo el lumen. La tinción fue homogénea. Ahora vamos a revisar la hoja de maíz. En el caso de la hoja de maíz podemos observar lo siguiente. Hay un poco de diferencia con respecto a la tinción. Como lo podemos ver aquí, tenemos algunas nervaduras que van a presentar un color más oscuro. Estas nervaduras evidencian una tinción en donde las sustancias de reserva, en este caso los amiloplastos, van a estarse concentrando cerca de las nervaduras, en este caso las nervaduras paralelas. Revisamos la hoja del pasto silvestre. En este caso observamos que la tinción es un poquito más intensa en la sección de borde, como lo podemos ver aquí, en esta nervadura se concentra el Lugol. En esta nervadura se concentra el Lugol, un poco más que en las otras secciones del lumen. Aquí también podemos distinguir una mayor tinción en esta sección de estas nervaduras, de esta y de esta, evidenciando que el material de sustancias de reserva se encuentra
aglomerado cerca de las nervaduras paralelas. A continuación vamos a hacer un corte transversal de una de las estructuras de cada uno de los ejemplares para obtener algunas preparaciones semipermanentes que nos permitan hacer la observación de la estructura interna del tejido foliar. Para ello entonces tenemos una hoja, en este caso de espinaca. Esta espinaca, para hacer un corte transversal, pues lo más adecuado sería hacer un corte de esta forma, pero es un poco complicado. Entonces para ello lo que vamos a tratar de generar es un enrollamiento de toda la lámina de lumen para así poder hacer varios cortes que nos permitan obtener desde un corte más delgado la observación de estas células que constituyen a toda la estructura del tejido foliar. Iniciamos el proceso de enrollamiento. Lo podemos hacer con nuestra mano de esta forma, o si se nos complica podemos también hacerlo con las pinzas de disección, pero en este caso podemos hacer un enrollamiento. Hacemos como si fuese un taquito toda la lámina que constituye el lumen, la vamos a hacer un taquito, y posteriormente que ya la hagamos un taquito, la tengamos de esta forma, ahora la vamos a pasar a nuestro microscopio estereoscópico para obtener nuestro corte. Este corte que vamos a desarrollar lo tenemos que hacer para cada uno de los ejemplares que estamos evaluando en el tratamiento. Tomamos nuestra navaja de doble filo y entonces hacemos, como lo hemos hecho en otras prácticas, el primer corte de limpieza. Ya que obtuvimos el primer corte de limpieza, ahora empezamos a generar cortes muy delgados que nos permitan observar la estructura interna del tejido foliar. Hacemos varios cortes. Lo más delgado posible. Y ya que tenemos una gama amplia de cortes, entonces vamos a resuspenderlos en una solución de agua destilada para después de ahí poder escoger los mejores cortes. Colocamos agua y posteriormente vamos a hacer la transferencia de nuestro material y vamos a seleccionar aquellos cortes que tengan el menor diámetro para nuestras preparaciones. En este caso podemos seleccionar alguno de estos. Aquí podemos observar las células que se encuentran dentro del tejido foliar. Podemos seleccionar a este y lo ponemos sobre un portaobjetos para poder hacer nuestro montaje. Colocamos el cubreobjetos y rotulamos.
Ahora reservamos y hacemos los cortes de los demás ejemplares, para así obtener las muestras de la estructura interna de todos los ejemplares que estamos revisando. Ahora vamos a empezar a revisar la anatomía interna. Vamos a comenzar con el corte correspondiente al corte longitudinal de frijol. Podemos observar en esta sección a las células de la epidermis, y posteriormente a las células de la epidermis podemos ver algunas células que se encuentran en empalizada. Referimos el esquema: epidermis, células en empalizada. Posteriormente vamos a hacer la revisión del corte de la calabaza. Podemos observar en este corte a las células de la epidermis. Algunas de ellas permiten la presencia de estas células modificadas de la epidermis en forma de tricomas, los cuales van a incrementar de forma muy importante la capa límite. Aquí tenemos otras células epidermáticas y posteriormente tenemos el parénquima en una estructura de parénquima en empalizada, como lo podemos observar aquí. Aquí podemos ver las células del epidermis, el tricoma, el parénquima en empalizada, y en el otro extremo también el parénquima y el tricoma. Ahora revisamos a la planta de espinaca. En este corte podemos observar la estructura que tiene el tejido. Vemos claramente el parénquima en empalizada y una estructura de mesófilo esponjoso. Aquí podemos ver el parénquima en empalizada en diferentes secciones de toda la lámina. Realizamos el esquema correspondiente y ahora vamos a revisar a la selga.
Aquí podemos observar en el caso de la acelga el parénquima en empalizada en esta sección. Aquí lo podemos observar con un poco de mayor detalle. Y ahora vamos a revisar el corte transversal del maíz. Aquí podemos observar la ausencia de un parénquima en empalizada. Tenemos en este caso la presencia de un mesófilo, pero también algo importante es que varias de las células se encuentran agrupadas de forma concéntrica a numerosos haces vasculares, lo que van a corresponder en su caso a las nervaduras paralelas de la nervadura central. Aquí, por ejemplo, en esta parte que está no en la sección de las capas del tejido foliar, podemos ver unas secciones más oscuras donde se encuentran estas secciones de aglomeraciones de células concéntricas, y cada una de estas líneas un poco verdes más oscuras serían las nervaduras correspondientes a las nervaduras paralelas. Esta que se encuentra aquí con un mayor grosor, con un mayor diámetro, sería la nervadura central. Y en esta sección podemos observar cómo se ven estas nervaduras y cómo el mesófilo se va agrupando de forma concéntrica alrededor de las nervaduras. Ahora vamos a revisar la muestra correspondiente al pasto silvestre. Aquí, por ejemplo, podemos observar numerosas agrupaciones del mesófilo alrededor de haces vasculares. Estas líneas serían los haces vasculares o las nervaduras paralelas. Aquí los podemos observar, haces vasculares rodeados de células del mesófilo. Aquí también los podemos observar, haces vasculares rodeados por las células del mesófilo.
Bien, con estas características vamos a registrar qué tipo de anatomía presentan este grupo de plantas y posteriormente las vamos a catalogar como plantas C3 o como plantas C4 dependiendo de la morfología que presenten en la estructura del tejido foliar. Como lo pudimos observar, tenemos dos estrategias para poder identificar a las plantas con metabolismo C3 y metabolismo C4. Una de ellas es la estructura anatómica del tejido foliar y la segunda es la distribución de las sustancias de reserva en el lumen, en todo el tejido foliar. Para ello entonces, en el manual de laboratorio, en la sección de resultados, tenemos que hacer esquemas que nos identifiquen los patrones de tinción de almidón. Vamos a hacer el esquema correspondiente al frijol, a la calabaza, a la espinaca, a la selga, al maíz y al pasto silvestre. Vamos a hacer los dibujos de cada una de las láminas, de las hojas que corresponden a estos organismos y vamos a colorear. Si no lo quieren hacer a colores, lo pueden hacer blanco y negro, nada más marcando las secciones con sustancias de reserva un poquito más intensas. Vamos a colorear las zonas en donde tenemos la mayor acumulación de sustancias de reserva, ello por medio de la tinción de Lugol. Posteriormente vamos a revisar la anatomía transversal de cada una de las hojas. Con los esquemas que tenemos en nuestra práctica virtual, vamos a generar el esquema correspondiente a la estructura del corte transversal del frijol, calabaza, espinaca, acelga, maíz y pasto silvestre. Y de esta forma vamos a poner quiénes de ellos presentan nuestras diferentes capas, por ejemplo la epidermis, quienes presentan epidermis con algunas células modificadas dando origen a tricomas, cuáles presentan el parénquima en empalizada, cuáles llegan a presentar el desarrollo de mesófilo esponjoso y cuáles de ellas llegan a presentar el mesófilo en una organización concéntrica, los haces vasculares. En este caso, para tratar de identificar una formación celular que podemos conocer como el tipo Kranz. Para ello, vamos a poner nuestros esquemas en el manual de laboratorio para posteriormente incluirlos en el reporte de la práctica. De acuerdo a las observaciones que se efectuaron en esta práctica y a lo que se indicó al inicio de nuestra práctica, tenemos que mencionar si nuestra planta presenta metabolismo C3 o si presenta metabolismo C4, combinando en este caso los dos métodos, el método anatómico correspondiente a la estructura del tejido foliar, así como el método colorimétrico de los gránulos de reserva. Y en nuestro manual vamos a indicar quiénes son plantas C3 y posteriormente quiénes son plantas C4. Vamos a desarrollar el cuestionario utilizando literatura especializada y con ello vamos a concluir la sección experimental de la práctica número 7 correspondiente a identificación de plantas C3 y C4. Este experimento lo podemos replicar en nuestras casas. Vamos a generar en este caso un reporte en el cual pongamos los esquemas, pero también vamos a generar con nuestras plantas del cultivo hidropónico un tipo de tinción. Es decir, tenemos plantas de frijol, tenemos plantas de maíz y lo que vamos a hacer es el procedimiento de aclaramiento. Las hojas las vamos a someter al calor, como lo establece el manual de laboratorio. En el caso del frijol con 1 minuto es suficiente, en el caso del maíz sugiero que sean 5 minutos y una vez que se sometieron al agua en ebullición se van a transferir a una solución de alcohol. Este alcohol etílico lo pueden conseguir muy fácilmente en cualquier farmacia y posteriormente en baño María, probablemente en sus casas no tienen baños Marías tecnificados de laboratorio, pueden poner una olla, esta olla le ponen agua y esa agua la ponen a hervir y entonces ahí ponen algún vaso. Como no van a tener matraces de laboratorio, pueden utilizar un vaso de cristal muy grueso o pueden utilizar algún recipiente metálico que no genere en este caso el desprendimiento de sustancias hacia el material que vamos a estar trabajando.
Pueden hacer, así como es el procedimiento para la cocción de algunos flanes en baño María, pueden hacer el mismo procedimiento para la decoloración de los ejemplares y la extracción de pigmentos fotosintéticos. Una vez que hagamos esto, vamos a utilizar el yodo, que lo podemos encontrar de forma comercial en estas soluciones bucofaringias. Vamos a adquirir una solución bucofaringia rica en yodo y esta solución la vamos a poner en una concentración de 1 a 1 con agua de grifo. Para ahí sumergir nuestra hoja, la vamos a sumergir por 20 minutos. Una vez que sumerjamos nuestra hoja en esta solución de yodo enriquecida para lavados o enjuagues bucofaringios, vamos a obtener la tinción y vamos a tratar de observar si vemos diferencias en la acumulación de gránulos de reserva. Esta actividad la vamos a hacer para generar nuestro reporte en su formato audiovisual, el cual se va a cargar a la plataforma al igual que los reportes anteriores. Es muy importante que nuestro material biológico sea de nuestro cultivo hidropónico. Sin más, a continuación se van a dar las indicaciones para la entrega del reporte audiovisual que se va a cargar a la plataforma como se han hecho en productos anteriores. En la integración de la estructura del reporte audiovisual tendríamos la portada, en el cual se indicará el nombre del producto, nombre de la materia, nombre del alumno, matrícula, sección, nombre del profesor y fecha de entrega. En la introducción se hablará sobre las diferencias más importantes que corresponden a la anatomía del tejido foliar entre las plantas C3 y C4. Posteriormente se incorporarán los dos objetivos de la práctica. Se indicará en la sección de materiales y métodos aquellos materiales que se utilizaron en casa para el experimento que se desarrolló con las plantas del cultivo hidropónico. Posteriormente, en los resultados se indicará una explicación de los esquemas de la anatomía foliar de los productos que se obtuvieron en la práctica virtual, correspondientes al material biológico de maíz, pasto silvestre, calabaza, frijol, espinaca y acelga. Así también se indicará la explicación de los esquemas de la tinción de Lugol de los 6 ejemplares anteriormente citados. Y por último, la explicación con fotografías de la tinción que se obtuvo en casa con una solución rica en yodo, a partir de una monocotiledonia y una dicotiledonia. Posteriormente se explicarán las respuestas que corresponden al cuestionario del manual, las cuales tuvieron que ser resueltas con literatura especializada. Y por último, se incorporará una conclusión por cada objetivo de la práctica, en la cual se indicará tanto la estructura anatómica, así como la tinción de Lugol. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su paciencia al momento del desarrollo de todos los apartados de esta práctica y nos vemos en la siguiente sesión. Gusto en saludarles, hasta luego.